a iniciar la sesión de señor secretario, ¿cómo está? Gracias, señor presidente. Respecto de la cuenta, hay una comunicación del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el señor Felipe Salaverry, que fue invitado a esta sesión para el segundo punto de la tabla, continuar con la discusión particular del proyecto que modifica el sistema institucional de turismo. Él no podrá asistir a la sesión de hoy por compromiso adquirido por anterioridad, pero sí vienen personas en su representación. Y una solicitud de audiencia del analista de políticas públicas, derechos digitales, el señor Pablo Violet, solicita que sean considerados la tramitación del proyecto sobre nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional. Entonces, Se considera cuando volvamos a tocar este punto en tabla. Bien. ¿Hacemos pasar los invitados? ya. El presidente, bueno, en respecto del primer lugar de la tabla, hay determinados invitados y después en el segundo están los de turismo. Hola. ¿Hacemos pasar a todos? Ya. Por parte, que entren primero los de este proyecto, si hay asiento, los otros. Pero si no hay tanta gente. Los tres tenían Hola, Muy buenos días. Buenos días, señor subsecretario. Entonces vamos a continuar en el primer punto de la tabla con respecto al proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada con el objeto de prohibir que se informe sobre las deudas contraídas para financiar la educación en cualquiera de sus niveles, con segundo informe de la Comisión de Educación y Cultura. Boletín número 12.415-04 para fijar el acuerdo de la Comisión. Del punto número 1 mencionado, saludamos a la asesora por parte del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la señora Michelle Lavé, señora Jimena Contreras y el asesor Diego Chaer, y de la Subsecretaría de Educación Superior al señor subsecretario don Juan Eduardo Vargas, la jefe del Departamento Jurídico, la señora Fernanda Badrí, la asesora señora Bernardita Molina y el asesor don Carlos Oyarzún. Secretario, le ofrezco la palabra para ver la relación de este punto. Gracias, señor presidente. Por acuerdo de la comisión en la sesión anterior, este proyecto figura en el primer lugar de la tabla con la finalidad de dar una nueva mirada respecto a este proyecto que fue visto en la sesión anterior, en la cual recibimos diversos invitados, y en particular respecto de proposiciones levantadas por algunos señores senadores, particularmente respecto del artículo transitorio en su segunda parte. El artículo transitorio, luego de disponer que esta ley entrará en vigencia a partir de los 180 días posteriores de su publicación, dispone que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere el artículo anterior deberán eliminar todos los datos relacionados con estas en el plazo señalado anteriormente. En la sesión anterior, los senadores señor Elizalde y señor Galilea plantearon que esta última parte podía llevar a unas situaciones que incluso las propias universidades como acreedoras o incluso el propio deudor no podía tener acceso a la información de sus créditos o deudas respectivamente. Y plantearon a la comisión, y para eso se requeriría unanimidad, adoptar un criterio sobre esta norma, ya sea eliminarla o modificarla.
Bueno, efectivamente habíamos quedado en la decisión de poder definir la redacción de un documento consensuado. Para eso habíamos nuevamente invitado a las autoridades del Ministerio de Educación para poder definir finalmente el criterio a llevar adelante. Tiene la palabra, senador Elizalde. El artículo único de este proyecto de ley lo que establece es la prohibición de comunicar la información relacionada con las deudas, haciéndolas extensivas a la norma vigente a las deudas contraídas con motivo de la educación. Ese es el sentido del proyecto, que es no comunicar, para efecto de que el acreedor no comunique a una eventual base de datos de carácter público o privado, que es el mecanismo que utilizan las instituciones financieras para efecto de evaluar el crédito y sus condiciones. Y el artículo transitorio lo que establece es que se deben, que las disposiciones de esta ley van a entrar en vigencia en los 180 días posteriores a su publicación y se debe borrar, por decirlo de alguna manera, todas estas bases de datos. Pero no distingue... Eliminar, sí. No distingue entre el acreedor y otros. Y a mi entender eso es un error. Porque en la información que nos dieron a conocer la semana pasada, por ejemplo, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile nos aparecían como informantes de deudas a Equifax, que era la información que nosotros vimos. Por tanto, de hecho, sin disposición vigentes de la ley, ya no están informando. Se cumpliría el objetivo de la ley. Podríamos decir que están cumpliendo con el objetivo de la ley sin ley. Sin necesaria regulación. Pero con esta disposición se produciría el absurdo que la Universidad de Chile, por ejemplo, tendría que borrar su propia base de datos respecto de quiénes son sus deudores. Entonces, lo que hemos planteado es que este artículo transitorio deberá ser corregido y, por tanto, la obligación que se establece de eliminar estos datos no es aplicable respecto del acreedor, porque se produciría el absurdo que el acreedor ni siquiera podría tener un computador donde tuviera una planilla Excel, por decirlo gráficamente, con quiénes son todos sus deudores y cuánto le deben. Eso tendría que borrarse de acuerdo al tenor literal de esta ley. El sentido de la ley es prohibir la transmisión para la generación de bases de datos que en la calificación del crédito, obviamente, establecen ciertas restricciones sobre la base del endeudamiento que tiene la persona, y particularmente la deuda de educación. Ese es el sentido de la ley. Pero eso no obsta que obviamente el acreedor tiene el legítimo derecho de tener una base de datos respecto a quienes le deben plata, para efecto de proceder a las cobranzas o todo lo que corresponda. Entonces son cosas distintas. Y el artículo transitorio de su tenor literal no distingue. Y por tanto eso produciría un perjuicio para las instituciones. Y va más allá del objetivo de la ley, que es prohibir la transmisión para la generación de esta base de datos, reitero, que es relevante para la calificación del crédito, de la cual quedarían excluidas las deudas con motivo de la educación, así como están excluidas otras deudas contraídas con empresas públicas o privadas en servicios básicos, electricidad, agua, teléfono y gas. Señor senador, ¿se ofrece la palabra? Senador Galileo. Gracias, presidente. En este asunto ya bien explicó el senador Elizalde la problemática del artículo transitorio, que es evidente que hay que corregir. Pero yo vuelvo sobre el punto principal. El gran problema que yo le veo a este proyecto de ley es que finalmente por la vía de, entre comillas, ocultar o la prohibición de publicar o comunicar las deudas del CAE, que son el 95% de las deudas estudiantiles, la verdad las cosas es que la deuda que financia el Estado, que tiene que ser un fondo que se tiene que ir reponiendo en el tiempo para que sucesivas generaciones vayan aprovechando este mismo beneficio, va a quedar en el último lugar de las prioridades de pago de cualquier deudor y por lo tanto le estamos haciendo un daño pero importantísimo al propio Estado de Chile. Y yo no puedo creer que nosotros vayamos a hacer eso. Quería informar que hicimos algún intento por juntarnos con la senadora Yanna Proboste el día lunes, no resultó, pero ayer
me interceptó en la tarde y quedamos de juntarnos hoy en la tarde durante la sesión. Por lo tanto, lo primero que quería plantear era que esperemos esa reunión a ver si podemos llegar a un razonable acuerdo. Y lo segundo es que hoy día, buscando algún una razonable solución entre lo que es el objetivo del proyecto y lo que debiera ser para que no se dañen los intereses del Estado, es que en el proyecto de ley de protección de datos personales existe un concepto que es el principio de finalidad, que es el que yo creo que quizás debiéramos usar en esto mismo, que es que dice textual el proyecto de ley: los datos personales deben ser recolectados con fines específicos, explícitos y lícitos. El trazamiento de los datos personales debe limitarse al cumplimiento de estos fines. Por lo tanto, lo que debiera quizás buscarse acá es que el dato de la deuda por créditos estudiantiles no sea un dato abierto a la humanidad, cosa que si una persona va a buscar pega, no le digan: oye, es que tú tenías esta deuda, así, así. Hoy día tú puedes conseguir ese dato en cualquier parte. Hoy día tú lo puedes conseguir. Entonces, que no se puede usar para ningún otro fin más que para la evaluación de crédito, porque Entiendo que el proyecto se refiere a la evaluación del crédito. Está bien. Lo que a mí me interesaría es que la deuda estudiantil sea parte del análisis de la deuda de una persona cuando va a pedir otro crédito, porque si no, la deuda estudiantil pasa a ser la última en la lista de pagos, y eso es lo que creo que hay que evitar. Por lo tanto, creo que el sistema financiero, y solo el sistema financiero, debe tener acceso a esa deuda a la hora de analizar un crédito hipotecario, un crédito para comprar un auto, un crédito para comprar una televisión, en fin, para cualquier otro fin. Eso es, presidente. Presidente, a ver, efectivamente no fue posible el lunes porque estábamos con agendas copadas y no hubo un minuto para juntarse con la senadora Proboste, que debo decir es una de las mocionantes, no es la única, ¿ya? Entonces, yo creo que aquí hay que ser cuidadosos en esto porque son, entiendo, 3 los colegas que están detrás de este proyecto. Dicho aquello, el tema de los datos, y yo supongo que todos han estado viendo los documentales y la información y están leyendo sobre esto. El tema de los datos va a ser el tema, o está siendo el tema más sensible hoy día en la economía. Esto no tiene que ver solo con el tema del endeudamiento estudiantil. Y por lo tanto, su tratamiento es un tema del que tenemos que hacernos cargo, porque hoy día, de acuerdo a la información, de nosotros tienen por lo menos 5.000 datos las grandes empresas, y si no, pregúntenle a Trump o a quienes estuvieron en el Brexit. O sea, es un tema no menor. Y creo que, exactamente, creo que el tema de este proyecto de ley es una milésima parte de la problemática en la que nos encontramos envueltos hoy día, presidente. Esta comisión, primero, no tiene indicaciones que votar, ¿ya? Entonces, seguir demorando esto, de verdad creo que no tiene mucho sentido. Y segundo, cualquier cosa que podamos hacer en este proyecto va a requerir un acuerdo de la sala para abrir indicaciones o para un segundo informe de la comisión que lo estudió, o de esta misma. Y creo que no tiene mucho sentido no pronunciarnos, y nos podríamos pronunciar incluso con las aprehensiones que ha planteado el senador Galilei y el senador Elizalde. La del senador Elizalde creo que estamos todos contestes, incluso los autores de la misma. Y habría que arreglarla por unanimidad en la sala con una indicación o con una discusión en un segundo informe. Claro, podríamos proponerlo, pero y creo que eso no hay problema, porque además están de acuerdo quienes están detrás del proyecto. Y respecto de lo segundo, de verdad, presidente, salvo una recomendación, no tenemos nada que votar, porque no tenemos convicción respecto de qué es lo que debiéramos votar, entendiendo el punto. Y más allá de lo que hagamos en la ley, creo que la realidad nos va a superar,
que es algo que nos está pasando con muchos proyectos en discusión en esta comisión y en otras. Sí, yo quisiera recordar que lo que íbamos a fijar hoy era finalmente ponernos de acuerdo con la redacción. Yo creo que no. Claro, pero no. O del informe. Nosotros tenemos que pronunciarnos con respecto a al proyecto que fue o llegó a consideración de esta comisión. Y por lo tanto tenemos las propuestas o lo que han planteado los senadores Elizalde y Galilea, y obviamente también lo que es el alcance del proyecto, porque de una u otra forma estamos hablando de todas las deudas que sean contraídas por motivos de la educación. Es decir, podemos también entender de un padre o apoderado que le pagó sus estudios a un niño en un colegio particular y después no pagó o no quiso pagarlo, y eso también estaría sujeto. Y no estamos hablando de un estudiante, sino que estamos hablando de un padre que tomó una opción o una decisión de quererlo tener en un colegio particular. Y esta ley podría motivar a que efectivamente muchas personas hicieran esta práctica, teniendo obviamente los colegios particulares subvencionados o los colegios públicos. Y por otro lado también incluye a los estudios no solo de pregrado, sino que a los estudios de máster, de magíster. Entonces yo creo que también hay un tema que se focaliza en el alcance. Y por lo tanto, uno es el alcance, dos, lo que plantea el senador Galilea, que sería la última opción de pago y obviamente que va a dañar al sistema de renovación de oportunidades para nuevos estudiantes de pregrado, y lo que establece muy bien el senador Elizalde, y creo que ahí está el punto de inflexión de lo que nosotros debiésemos pronunciarnos. Senador Elizalde. Nosotros tenemos mandato para resolver en una sesión. De hecho, se entiende que esta es una prórroga de la sesión anterior porque había un acuerdo de abordar el artículo transitorio. Respecto del artículo permanente, yo tengo un tema de fondo, que es que creo que, si bien comparto el sentido del proyecto, el problema no es el registro de deuda, sino que es la deuda. Y el problema es que ha habido un alto endeudamiento en materia vocacional. Y por tanto, claro, vamos a terminar rompiendo el termómetro para no medir la temperatura del paciente, pero la deuda va a seguir existiendo. Entonces, no se va al fondo del asunto, que es resolver el tema de la deuda en materia vocacional que existe en Chile y los incentivos perversos que se han generado bajo la lógica de mercado en la vocación, que hace que las familias se endeuden con una expectativa además por la educación de sus hijos, que obviamente es lícita, pero que muchas veces no está por sobre la realidad en términos de lo que van a ser sus ingresos futuros y su posibilidad de desempeño en el ámbito profesional. Y eso creo que no está resuelto, porque yo creo que lamentablemente el mercado de educación no está vinculado con el mercado de trabajo, y las expectativas que hay en educación no dicen relación con cuáles van a ser las oportunidades laborales reales de las futuras generaciones. Entonces la gente se endeuda pensando que con eso sus hijos van a tener acceso a empleos muy remunerados, y eso no necesariamente ocurre. Y bueno, y cuando esto está acompañado con deserción, es especialmente dramático, porque la deuda existe igual. Y vimos que el nivel de incumplimiento de los desertores era completamente distinto al de los que, digamos, terminaban la carrera, en relación 2-1 a 1-2, en relación entre los que pagan y los que no pagan. Pero como tenemos un mandato acotado, que es el resolver en una sesión, y esta es una prórroga de la sesión sobre lo que hay de acuerdo, yo vería lo del artículo transitorio. Resolvería ahora lo del artículo transitorio. Se habría propuesto eliminar la última oración del artículo transitorio, pero a mi entender eso no es solución, porque la ley prohíbe la transmisión y a través del artículo transitorio se van a eliminar todo aquello cuya información haya sido transmitida y se haya almacenado en una base de datos. Lo que tenemos que excluir es al acreedor, o sea, a la universidad o institución de educación. Reitero, porque hay muchas universidades que hoy día no están informando. Por tanto, para la evaluación del crédito de sus deudores, este antecedente no está sobre la mesa, no se considera, y estaríamos a universidades que ya cumplen con lo que establece la ley, sin que hubiera ley, la estaríamos obligando a borrar su propia base de datos, lo que es un sinsentido, porque es lícito que alguien al cual le deben plata tenga conocimiento de quién le deben y cuánto le deben. Sobre todo en sistemas como el crédito solidario, que sirve para financiar a la propia universidad, y por tanto
su cobro, su recuperación tiene una finalidad social que es necesario preservar. Para ayudar a otros alumnos que están en necesidades económicas, cuando muchas veces se trata de cobrar a profesionales que tienen alto ingreso producto de que estudiaron, estamos hablando más de universidades muchas veces muy prestigiadas en este caso, que son las que se mencionaron ahí que no informaban. Entonces yo resolvería el artículo transitorio, porque en eso vamos a tener consenso, me da la impresión, nos podemos poner de acuerdo en la redacción y además yo creo que va a haber acuerdo incluso con los integrantes de la Comisión de Educación. Sobre el otro punto haría una reflexión más de fondo. Reitero, porque aquí estamos abordando el tema del termómetro, pero no de la temperatura del paciente. Tenemos un tema de fondo con el alto endeudamiento a nivel educacional. Y hay que ser cuidadosos respecto a los incentivos que se pueden generar, porque al final esto es como la ley de los... Yo siempre cito la ley de los estacionamientos, que era un fin noble, pero terminó siendo peor para la gente. Entonces, siempre hay que ver cuál va a ser el efecto. Pero lamentablemente el mandato que tenemos es súper acotado. La sala decidió que lo viéramos en una sesión, solo tenemos acuerdo respecto al segundo punto y creo que eso lo podríamos resolver ahora sin inconveniente, independientemente de manifestar otros temas para el debate más de fondo. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Entendiendo que hay conversaciones pendientes, creo que, y siendo esta la última sesión en la cual se va a abordar este tema, creo que es relevante hacer hincapié en ciertos aspectos de este proyecto que finalmente pueden ser perjudiciosos aun cuando tenga este proyecto un fin loable como el que se ha expresado. Yo me gustaría resumirlo en tres aspectos principales, presidente. En primer lugar, ya se ha dicho, esto podría tener, y eventualmente así va a ocurrir, un impacto fiscal desde el punto de vista de que tanto los créditos con aval del Estado que están en manos del fisco como los créditos solidarios que pertenecen a universidades estatales van a ver mermada su recuperación. Y eso, insisto, tiene algún impacto fiscal y que debe ser reconocido como tal, digamos. En segundo lugar, hay un aspecto también que es sensible y que el mismo senador García lo levantó, y que es el siguiente. Si en definitiva un proyecto de esta naturaleza tiene un impacto en los ingresos de las instituciones de educación superior, por cuanto ve mermada la recuperación de sus créditos, la parte correspondiente, la parte garante del crédito canal del Estado que hoy día pertenece a las universidades o institutos profesionales, si eso tiene un impacto, finalmente lo que puede implicar, ¿en qué puede terminar esto? En que esas mismas instituciones, para poder compensar esos menores ingresos, exactamente, tengan que subir los aranceles para todo el resto de los alumnos. Y esa es una preocupación que también, evidentemente, hay que dejar arriba de la mesa, digamos. Si finalmente por beneficiar a algunos terminamos perjudicando a muchos otros, eso también creo que debe ser tenido en consideración. Y por último, presidente, usted también lo hacía mención. Podría parecer un poco absurdo que si un padre quisiera financiar, incluso si un padre tuviese el dinero para financiar el colegio de un hijo, y quisiera financiar adicionalmente cualquier tipo de, no sé, la compra de un vehículo, un viaje, que eventualmente, teniendo la plata para poder pagar la educación de, no sé, el colegio X o lo que fuere, que pudiese ampararse en esta ley para no pagarla y como finalmente el dinero es un bien fungible, simplemente decir, ¿sabe qué? Me compro el auto, el vehículo, lo que sea, y total, el resto no va a ser nunca informado. Eso también tiene un efecto, un incentivo perverso, como dicen los economistas, y que también creo que es importante que quede arriba de la mesa. Eso, presidente, y insisto, sin prejuicio de reconocer que este proyecto puede tener un fin loable. Gracias. Gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra al secretario. Gracias, señor presidente. Canalizando la propuesta de los senadores, la Secretaría propone como redacción incluir en la segunda parte de este artículo transitorio que esta obligación exceptúa a las instituciones acreedoras.
Y entonces la redacción quedaría de la siguiente manera. Hay de hecho una proposición, la proposición es de los senadores Elizalde y senadora Jimena Rincón. Los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican información sobre las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, con excepción de la institución acreedora, deberán eliminar todos los datos relacionados con esta en el plazo señalado anteriormente. ¿La palabra? No, pero está en comisión mixta el senador Arboe, pero muy simple. El proyecto de ley lo que establece es la prohibición de la comunicación de la deuda para efectos de la generación de bases de datos que son relevantes para la calificación del crédito. Y hace extensiva una disposición aplicable actualmente para deudas referidas a servicios básicos, electricidad, agua, teléfono y gas, a las deudas de educación. Ese es el artículo permanente. El artículo transitorio lo que establece es que todas las bases de datos que existen vigentes se tienen que eliminar. Pero está redactado de tal forma que se produce el absurdo que instituciones acreedoras que no comunican su deuda, es decir, que no entregan esta información para generar una base de datos adicional para la calificación del crédito, tendrían que eliminar su propia base de datos. Es decir, aquí se informaba, por ejemplo, que la Universidad de Chile no informa la deuda, no la informa. Por tanto, esa deuda no está a la vista para la calificación del crédito de sus deudores para otros fines, otro tipo de crédito. Pero la Universidad de Chile tendría que borrar su propia base de datos respecto de quiénes son sus deudores. Y por tanto eso es absurdo. Al acreedor no se le puede obligar a borrar su propia base de datos respecto de quiénes le deben plata. Se le puede prohibir que entregue información para una base de datos adicional, pero no que el acreedor no sepa a quién le debe plata. O sea, en definitiva, se otorga crédito y estoy obligado a eliminar toda información respecto a aquellos a los que les di crédito. Y por tanto esta redacción es absurda. Y lo que estamos proponiendo es que, de aplicarse la disposición de carácter transitorio que entraría en vigencia en 180 días con posterioridad a la publicación de la ley, obviamente la obligación de eliminar las bases de datos que ya se han construido sobre la base de la transmisión de esta información no se le haga aplicable a la institución acreedora. Recordar, senador Arboe, que nosotros solo tenemos como objeto el poder emitir un informe y podemos someter a consideración esta propuesta de los senadores Elizalde y Rincón en la medida que sea unánime por parte de esta comisión. Han habido 2 instancias más que se han presentado y que podrán ir en el documento como un comentario en relación al alcance de este proyecto de ley, tanto para otras deudas independientes de los estudiantes de pregrado, estamos hablando de colegios particulares o también de estudios de posgrado, o lo que ha planteado el senador Galilea en función, obviamente, a la difícil situación que va a generar la devolución de estos recursos para poder beneficiar a mayores estudiantes. Pero lo concreto es que deberíamos someter a votación unánime la propuesta leída por el señor secretario y presentada por los senadores antes mencionados. Senador Arboe. Sí, gracias, presidente. Pido disculpas, pero estaba en comisión mixta. A ver, el proyecto de ley que se está discutiendo va en la línea muy parecida a lo que fue la ley 20.575 en su oportunidad, ¿no? que la conocía como la ley DICOM. El punto está en que, a diferencia de aquella ley, en este caso está circunscrito exclusivamente a un tipo de obligaciones, que son las obligaciones de educación. La pregunta que uno debiera hacerse ¿es correcto eliminar esa información o más bien circunscribir esa información, como se plantea en la indicación, a las entidades acreedoras? Sobre todo considerando que, según la información disponible, una parte importante de los acreedores son acreedores estatales y que, en definitiva, estos recursos, más bien la incobrabilidad de estos créditos muchas veces genera un impacto negativo en otros potenciales beneficiarios. Entonces, en ese cuadro, quizá uno lo que podría plantear, yo estoy de acuerdo con la indicación que se está planteando, uno podría especificar también en el informe que lo central y cómo se ha resuelto esos temas a nivel internacional, en derecho comparado, es aplicando el principio de finalidad del dato.
eso es fundamental. El principio de finalidad del dato es un principio universalmente aceptado, que además nuestra legislación, tanto la vigente, la 19628, como el proyecto de ley de datos que estamos despachando en la Comisión de Constitución, contempla y refuerza. En virtud del principio de finalidad del dato, solo se puede utilizar el dato que será recolectado para el fin el cual fue explicitado y se obtuvo el consentimiento de manera expresa e inequívoca. En el caso particular, si se recolecta información de deudas universitarias, es para el solo efecto de el cobro y de la evaluación de riesgo de crédito de esa entidad, no para otros fines. Eso fue lo que estableció la ley DICOM en términos generales, digamos, en términos base. Entonces, mi percepción es que uno debiera, más bien, si va a hacer un informe, dejar sentado la importancia de que se aplique el principio de finalidad. Porque podría ocurrir también que si le autorizamos a la universidad, que en el caso de la Universidad de Chile puede no haber problema, pero una universidad privada, para poder mantener su registro de base de datos, que es de toda lógica, porque evidentemente si hay una persona que se le ha dado crédito y esa persona no está respondiendo, ¿por qué le voy a dar crédito de nuevo? Digamos, ¿no? Es de toda lógica. Pero si no dejamos establecido el principio de finalidad, podría ocurrir que esa entidad vendiera su base de datos a un tercero y ese tercero lo publicara. Si bien la indicación lo que hace es que solo faculta a esa entidad, a la entidad acreedora, a mantener el registro de datos, hoy día no hay capacidad fiscalizadora. Entonces, en la práctica, esas bases de datos van a estar circulando. Y no le quepa ninguna duda que los primeros en comprarla van a ser los bancos y el retail. Los primeros. Entonces, una vez que se obtiene una base de datos, es muy difícil poder eliminarla. En consecuencia, yo sugeriría que en el informe se consignara específicamente que si se va a autorizar a las universidades para mantener esos registros, que me parece lógico, se estableciera la finalidad de esa información. Y sometido incluso, no se puede hacer referencia, digamos, a una ley que no existe, pero sometido incluso a todo el control que establece la nueva legislación en materia de protección de datos, que va a considerar una autoridad, en este caso el Consejo de Transparencia, con multas que van hasta el 4% de las ventas anuales en caso de infracción. Entonces, mi percepción es que deberíamos reforzarlo por ese lado. Eso es, presidente. Está cerrado el tema del transitorio. ¿Habría unanimidad? ¿Sí? Es que yo me quiero referir a otro tema. ¿Por qué no cerramos? El presidente pone en votación esta proposición para modificar, en el sentido que se indicó, el artículo transitorio, con la advertencia de que para que forme parte, o sea, que requiere de la unanimidad, por cuanto sería un acuerdo. ¿Habría unanimidad o no? Sí. Perfecto. Unanimidad. No. Me abstengo. Entonces Se puede hacer. la queda es peor. En la votación. No, para aprobar. Para que apruebe la ley, por último dile, perdón, apruébalo con reparo, si estoy en contra de la ley, pero ya que esto es la mejora dentro de lo malo, lo apruebo con reparo. No, porque si no, Gracias por la asesoría. es que estoy hablando del segundo punto. Y es gratis la asesoría. Y gratis. Presidente, sí, no, yo agradezco el gesto del senador Galilea, que no comparte el proyecto, pero ha dado una unanimidad porque, como él es más crítico al proyecto, con esto el proyecto queda menos malo de lo que él considera malo. O sea, en ese sentido me parece que es un gesto importante, De los efectos. porque fue flexible, podríamos decir, en su postura para efectos de mejorar este punto. Ahora, yo creo que sí hay un tema de fondo, y que una reflexión relevante, y la voy a reiterar, que es que este proyecto no resuelve el problema de la deuda. Y lo que establece es, claro, la prohibición de generar una base de datos que permita saber el nivel de endeudamiento de las personas, porque van a haber puntos ciegos. Las deudas por servicios básicos y las deudas de educación. Y deudas de educación que en algunos casos son muy relevantes. Entonces se podría generar una especie de sobreendeudamiento y una priorización de deudas para bienes de consumo u otra naturaleza que deudas para la educación, cuando todos sabemos que la rentabilidad social que tiene la educación es muy superior a comprarse una tele, un LED o un auto. Si hay deudas que uno dice vale la pena, es la deuda hipotecaria y la deuda de una educación. Yo creo que la educación debería ser un derecho, lo digo claramente, y por tanto creo que deberíamos nosotros propender en avanzar en gratuidad.
pero entiendo que el gobierno tiene una postura distinta, más restrictiva, y por tanto, en términos de la aspiración que tenemos algunos, eso se va a ver postergado por algún tiempo. Pero el problema que tenemos es el sobreendeudamiento en educación y el sobreendeudamiento que puede existir en la sociedad chilena. Eso no lo resuelve el proyecto. Porque la gente va a seguir endeudada, le van a seguir cobrando. Y es probable que para otorgar nuevos créditos se establezcan garantías adicionales o para compensar los ingresos que no se recuperan, la deuda no recuperada, aumento los aranceles. Al final, reitero, por eso yo siempre cito la ley tengo una obsesión con la ley de los estacionamientos, porque la ley de los estacionamientos tenía un fin noble y cuando se lo publicaba y se hizo realidad, todo el mundo reclamó. Dijo, nos perjudicaron con esta ley. Porque el mercado finalmente, ve la forma de no tener pérdidas. Y como lamentablemente en educación tenemos un mercado, que yo creo que en educación tenemos una lógica distinta que la lógica de mercado, pero la realidad es que tenemos un mercado, entonces finalmente se acomoda de tal manera que al final no hay pérdidas desde el punto de vista financiero y el costo lo terminan pagando las personas. Y esto es como el Transantiago, el que no paga el boleto, ¿quién es el que termina pagando el boleto del que no paga? La persona que paga. Y por tanto hay un alza en el cobro del Transantiago. Y creo que eso no lo aborda el proyecto. Entiendo que tenemos miradas conceptuales distintas sobre el tema de la educación y particularmente cómo se financia. Tenemos miradas que son legítimas distintas. Y el proyecto en todo caso no lo aborda. Entonces yo creo que tiene un fin noble el proyecto, porque todos sabemos el nivel de endeudamiento que tienen las familias y a veces van a pedir crédito para necesidad fundamental y ante la calificación aparece esta deuda en educación y no le he otorgado. Todos sabemos que además estos son créditos que no necesariamente pide directamente el beneficiario, hay formas, a veces lo pide un tercero, está establecido respecto a un tercero, pero este tema finalmente no está abordado en el proyecto y reitero, vamos a estar rompiendo el termómetro, vamos a querer que la gente no esté endeudada y la gente sigue endeudada y eso es lo que finalmente hay que resolver de alguna forma. Sí, yo creo que la discusión excede con crecer el proyecto de ley. El proyecto de ley más bien busca algo muy específico, pero evidentemente en Chile tenemos un problema no solo de sobreendeudamiento, que es evidente, que se ha intentado esconder durante mucho tiempo, algunos hemos estado permanentemente preocupados de plantear el nivel de sobreendeudamiento. La autoridad dice que no hay sobreendeudamiento porque eso motiva por probablemente la mayor oferta de crédito. Hoy día en Chile es más fácil obtener un crédito que tener una orden médico en el servicio de salud público, por ejemplo. Y eso dice relación con la falta de un sistema de consolidación de deuda. Hoy día cuando usted va a un determinado sector a pedir un crédito, ese sector no sabe las deudas que tienen las personas. No lo saben, saben algunas. Hoy día no están las cajas de compensación, no están las cooperativas, no están las mutuales, no están los créditos automotrices. Hay un conjunto de instituciones cuyas deudas o sus créditos, digamos, no están incorporados en un sistema consolidado de deuda. En consecuencia que tenemos un problema más sistémico. El Banco Central, cuando emite su informe sobre deudas o endeudamiento, también tiene información parcializada, no es una información completa, y eso es un problema. Ahora, cuando uno dice cómo se avanza en esto, a mi juicio, en un sistema con deuda consolidada, pero con deuda consolidada que no permita a las instituciones saber el origen de esa deuda, para evitar la concentración. Me explico. Si un banco se entera que el señor Durana tiene 2 créditos en un retail y un crédito automotriz, bueno, 3 o 4, da lo mismo. Evidentemente el banco, si va a saber eso, le va a ofrecer consolidar con él, digamos, que tiene mucho más espaldas que esos pequeños retail. En consecuencia, aquí lo que se requiere es un sistema de consolidación de deuda como existe en otros países, donde cuando una persona va a un banco, va a un retail o va a una caja de compensación a pedir un crédito, esa institución tiene la posibilidad de acceder a una base de datos común, administrada por un ente público, donde dice, mire, el señor Durana tiene este nivel de endeudamiento, no dice con qué instituciones, y por tanto su monto máximo de crédito es X. Y así se evita el nivel de sobreendeudamiento que tenemos hoy día. Cuando uno empieza a mirar las cifras, lo vamos a ver a propósito de la discusión del proyecto donde vamos a ver el tema de quiebras personales. Cuando veamos ese proyecto vamos a ver las cifras. Tenemos hoy día un aumento considerable en las personas que están pidiendo su declaración de quiebra personal, reemprendimiento. Tenemos un problema serio desde el punto de vista de la cantidad de remates, de procedimientos ejecutivos, de viviendas, no por no pago de dividendos,
Porque con la garantía general del acreedor, cuando uno contrata una tarjeta de crédito y no la paga, también obliga a su vivienda. Entonces tenemos un problema serio que la autoridad del anterior gobierno y de este no se han querido hacer cargo, que es el alto nivel de endeudamiento familiar. Cuando tenemos una cifra que nos dice que el 70% de los trabajadores chilenos gana menos de 550.000 pesos y uno observa el nivel de vida que muchos tienen o los bienes que tienen, evidentemente no dice relación con su ingreso, dice relación con el crédito. Y eso es un problema que, a mi juicio, hay que enfrentar, que este proyecto obviamente no se hace cargo. No obstante, excluir las deudas de educación del sistema de información para efectos de discriminación de evaluación de riesgo de crédito puede parecer una buena noticia, pero en la medida que existe un sistema de consolidación de deudas. Si no existe, vamos a seguir endeudando a las familias. Eso no. Señor secretario, entonces, en relación a lo que vamos a realizar con este informe, quisiera que usted mencionara en concreto la aprobación de este artículo transitorio, lo que hemos incorporado, el artículo transitorio de manera unánime, y las consideraciones que usted va a someter a opinión de los señores senadores. Presidente, bueno, ya se dio lectura de lo que sería la modificación al artículo transitorio, que fue acordada por la unanimidad, como dispone el reglamento, porque en este caso no hubo indicaciones, y todo el resto de las consideraciones que se han levantado en este debate van a constar en el informe. No obstante, ninguna de ellas tuvo acuerdo. Sí van a ser constancias para, por ejemplo, que se entienda que debe ser esto relacionado con el principio de la finalidad del dato, y también esas otras consideraciones respecto de que el proyecto no soluciona el problema de fondo, que es el sobreendeudamiento de la educación chilena, y que no distingue respecto de los distintos niveles educacionales, como por ejemplo estudios de pre o posgrado, también que han supuesto en el fondo adquirir compromisos económicos y que también van a entrar en esta ley. Okay. Quiero agradecer a la Subsecretaría de Educación Superior y con esto pasamos al siguiente punto. Del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo con Urgencia Calificada de Simple, boletín número 9170-23. Gracias, subsecretario. Bien, invitamos del Ministerio de Economía, Subsecretaría de Turismo, y no sé si están las dirigentes de la ANFUS. La subsecretaria se puso, tiene un compromiso con... Sí. Bien. Le ofrezco la palabra a la señora Michelle Lavé para que nos haga la relación con respecto al nuevo comparado que nos trajo. Sí. Presidente, la vez pasada quedamos en la indicación 55 y les vamos a repartir en este momento un comparado que traje para que podamos seguir votando con las indicaciones propuestas, las modificaciones propuestas a las indicaciones, de modo de que podamos ir leyendo todos lo mismo.
Señora Michel, comenzamos. Ya, presidente, nos tocaba, quedamos en lo último que vimos la vez pasada fue cuáles son las medidas o las funciones, perdón, de la Subsecretaría de Turismo y por lo tanto quisiéramos retomar lo que se puso, ya se había traspasado a las funciones de la Subsecretaría de Turismo, lo que sale como ley final en la última columna 1, 2, 3 y 4, que ya están votadas y que por lo tanto yo puse como ley final. El 1, 2, 3 y 4 ya están votadas y tenemos que ahora empezar a votar a partir de las 5, donde salen indicaciones. Y por lo tanto me gustaría ir leyendo una por una las funciones para que pudiéramos ir votándolas. A partir de las 5 es recabar periódicamente la opinión de los participantes del sector sobre asuntos de su competencia. Función número 5. Función número 6. Vincularse técnicamente con los organismos internacionales dedicados al turismo, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores. Solo una pregunta a la asesora del Ministerio. Al establecer como funciones de la subsecretaría y poner el número 5, que es recabar periódicamente la opinión de los participantes del sector sobre asuntos de su competencia, que me parece un objetivo muy loable, ponerlo como función puede ser un riesgo para la subsecretaría, porque el hecho de no recabar la información, no sé lo que significa periódicamente, pero de no recabar la información puede hacer incurrir a la subsecretaria o subsecretario en un incumplimiento de ley, que es motivo de, entre otras cosas, por ejemplo, la Constitución Constitucional. Entonces creo que puede ser muy genérica y eso evidentemente debe estar dentro de las orientaciones, pero ponerlo como función específica, recabar periódicamente, me parece que puede ser un riesgo para la autoridad. Lo quiero advertir. Presidente, esta es una función que existe hoy día por ley, que es una función de Cernatur, digamos, está ya en la ley. Ahora, eso se hace porque hoy día a través de los centros, hoy día a través de Cernatur regional y nuevamente a través de los centros regionales lo que se hace es estar en contacto directo con las personas, así que... Yo levanto la advertencia porque perfectamente alguien molesto con alguna política pública de la Cernatur o subsecretaría podría decir, ¿sabes que no nos han recabado periódicamente y por tanto hay incumplimiento legal? Podría ocurrir. Okay. Sí, sigo con el... Sí, sacando el periódicamente se arregla... Recabar, perfecto, sí. Ya, perfecto. Recabar. De vez en cuando. Sí, es cierto. Tiene razón el senador Arboe y creo que se entiende el sentido de la norma, que es otorgarle la facultad y obviamente puede ser todos los días, pero dependerá del dinamismo del sector. Sí, pero la periodicidad también. Yo puedo, Sí, pero es periodicidad. Yo me mantendría periódicamente. Ya, pero después no. Ya. No te puedo decir cada día. Gracias. Entonces, el punto 5 se acepta la propuesta de la senadora Rincón. Así De es. eliminar periódicamente. Así es. El punto 6, vuelvo a leerlo, dice vincularse técnicamente con los organismos internacionales dedicados al turismo sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y esto habíamos dicho, también es una función traspasada de Cernatur y habíamos dicho que tiene que ver que el hecho del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que ver simplemente con que él tiene la representación en el exterior de todas las funciones, representación legal de Chile en el exterior. El número 7, orientar, coordinar e incentivar las actividades de los sectores público y privado hacia los planes, programas y proyectos de carácter turístico nacional. También es una función traspasada directamente desde Cernatur, tal como está hoy día redactado en la ley. Número 8, elaborar el Plan Nacional e Internacional de Promoción Turística y velar por su correcta ejecución. 9, identificar, registrar, clasificar y jerarquizar los atractivos y recursos turísticos del territorio nacional e incorporarlos en un catastro de atractivos turísticos. También función traspasada desde Cernatur.
Número 10, elaborar los planes, programas y proyectos de desarrollo turístico de carácter nacional y los lineamientos de la Política Nacional de Turismo, los que deberán ajustarse a los planes y proyectos regionales de turismo, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Esta es una función que tenía Cernatur, pero se adecuó a la nueva Ley de gobiernos regionales, y por lo tanto lo que hicimos fue cambiarle la redacción para que en el fondo la elaboración de los planes, proyectos y programas se coordine con con lo que tienen los gobiernos regionales. Sí. Vamos a la 11. Proponer a los organismos del sector público y promover en el sector privado a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de Economía, Fomento y Turismo, cuando corresponda, la construcción, ampliación o mejoramiento de obras de infraestructura y equipamiento que incidan directa o indirectamente en la actividad turística. También una función traspasada directamente desde Cernatur. Senador Arboe. Sí, presidente, yo ahí sugiero eliminar el a través de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo. ¿Por qué? Porque esta es una función de la subsecretaría. La subsecretaria es jefe de servicio y verá cómo lo hace. Evidentemente lo va a tener que hacer a través de la Ceremi, pero no hay para qué estar en la ley, porque eso impediría, por ejemplo, que la subsecretaria o subsecretario pudiese proponer al ministro de Obras Públicas un plan integral de modificación de infraestructura para el turismo, porque esta competencia estaría radicada a través de la Ceremi. ¿Para qué excluirlo? Ella puede delegarlo, de acuerdo a la ley de administración, la ley de base, pero si lo ponemos con la Ceremi, mi percepción es que va a estar entregando esto solo a la Ceremi. Don Francisco. Presidente, por su intermedio, ¿eso no se salva cuando dice cuando corresponda? Si al final, presidente. Senador Galileo. Yo sí creo que tiene razón el senador Arboe. Lo relevante es proponer a los organismos del sector público, proponer en el sector privado la construcción, ampliación y mejoramiento. Da lo mismo a través de quién, cómo, cuándo, dónde. Lo importante es lo otro. Sí. Así que efectivamente yo creo que es mejor sacarlo. Sí. Presidente, podemos proponer a los organismos del sector público y promover en el sector privado la construcción, ampliación o mejoramiento de obras de infraestructura. ¿Ok? ¿Estamos ok? Muy bien, seguimos entonces. Como dice Moreira, lo está haciendo muy bien. Depende del punto de vista. Sigo, señor presidente. Número 12, difundir tanto en el territorio nacional como en el extranjero los atractivos, experiencias y destinos del país, pudiendo desarrollar y publicar revistas, folletos, guías, avisos y en general emplear para ello cualquier medio de comunicación en formato digital o físico. También es una función traspasada desde Cernatur. Probablemente, dado que la ley de Cernatur es vieja, no decía formato digital, pero se agregó ahora. La número 13 es una nueva función de la subsecretaría que no tenía Cernatur y se la estamos agregando. Y esto a propósito de la pregunta que hizo el senador Elizalde en la sesión anterior de cuáles eran funciones nuevas. Por eso le pusimos al lado cuáles eran funciones de Cernatur. ¿Ah? Adelante. Sí. Yo estoy pensando en que le vaya bien a la subsecretaría. Gracias, senador. Y me preocupa los criterios de la Contraloría. Por haberlo sufrido durante 10 años en el gobierno. Cuando uno identifica algún tipo de mecanismo de difusión, la Contraloría se circunscribe a esos mecanismos establecidos en la ley. Nos ocurrió en varias oportunidades. Mi sugerencia sería difundir, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, los atractivos, experiencias y destinos del país, pudiendo desarrollar y publicar del país, sea en formato físico o digital. Punto. Y eliminamos todo el resto de las publicaciones, revistas, porque así las ampliamos. ¿Si les parece? Sí, pero puede ser una cosa, ¿no? El formato digital comprende televisión, sí. ¿Comprende qué? Es digital, sí. No, que dice físico o digital, cualquiera. Cualquiera.
La televisión ya va a ser digital. ¿Ah? Estamos a punto de eso. Si poner cualquier medio es un poco... ¿Ah? puede ser complicado a estas alturas. No, cualquier medio puede ser un poquito genérico. No, cualquier medio de comunicación, Sí. en formato físico o digital. Eso. Sí, pues eso, ahí está bien. Cualquier medio. Ah, ¿Lo dicen? claro, pero eliminar hasta... Hasta avisos. Claro. Claro. Y hasta en general. No, me dice difundir tanto en el territorio nacional como en el extranjero los atractivos, experiencias y destinos del país Por cualquier medio. por cualquier medio de comunicación en formato digital o físico. Eso, Eso. ahí está. Muy bien. Perdón. Son equipo, ¿viste? Son equipo. Jugamos de memoria. La fórmula Ok. Sigamos, señora Michel. Perfecto. Presidente, la número 13 que estaba diciéndoles yo que es una función que no viene de Cernatur, es una nueva función y es la siguiente: apoyar, promover y participar el desarrollo de capacitaciones de capital humano requerido para la actividad turística de conformidad a los lineamientos previamente sometidos a la consideración del comité público-privado respectivo. Aquí la idea son los cursos para capacitar a la gente en términos de cómo entregar los servicios turísticos. Esto es especialmente importante en regiones en términos de que mejoren las capacidades de entrega de servicios turísticos, especialmente las pymes, los pequeños proveedores turísticos. Sigo. Número 14, otra función traspasada desde Cernatur, incentivar el desarrollo de productos y experiencias turísticas y de eventos que fueren de interés turístico, como asimismo patrocinar dichos eventos y participar con parte de su financiamiento con arreglo a los recursos que anualmente contemple la Ley de Presupuestos del Sector Público. La 15 es otra función también traspasada desde Cernatur, informar las solicitudes de patente. Perdón. Respecto de esto, dejarlo amarrado a la ley de presupuesto del sector público puede ser un problema. Por ejemplo, la COP25 no está contemplada en la ley de presupuesto, no estaba. Entonces, lo que se hace ahí es que se hace una especie de task force, digamos, una fuerza de tarea, digamos, para conseguir financiamiento privado, y también el Estado se pone con una plata adicional que sale del Tesoro Público, no sale la ley de presupuesto de la glosa. Entonces, quizás dejarlo, si concreto eso puede ser un problema de amarre, porque yo entiendo que generalmente estas grandes ferias turísticas no siempre se contemplan en la ley de presupuesto respectiva de la Subsecretaría de Turismo. O sea, También hay ciertos programas y actividades permanentes. Es que sin duda. Quizás si le quitamos la parte final queda... Juan Francisco. Lo que pasa es que me da la impresión que la observación del señor Arboy, del senador Arboy, que es muy pertinente, puede no ser incompatible con lo que aquí está. Porque lo que yo leo de esta facultad es que cuando la subsecretaría participe en el financiamiento, no apalanque recursos o consiga recursos, sino que cuando participe en el financiamiento, esos recursos tienen que estar considerados en el presupuesto. Que me da la impresión que debe necesariamente ser así. Otra cosa es promover el allegamiento de recursos por múltiples vías para una política, que efectivamente no está en el presupuesto. Pero si la subsecretaría participa directamente, es decir, la subsecretaria gira un cheque, ese dinero me da la impresión que tiene que estar en el presupuesto del sector público. Muy bien, se entiende así, fantástico. Pero también hay que considerar el punto establecido por el senador Arboe, que nos va en contra. Por lo tanto, debiésemos tener la posibilidad de dejarlo sujeto al presupuesto, pero también con alguna libertad, alguna ampliación. Salvo que en algún artículo posterior, porque lo que sucede finalmente es que hoy día en la actualidad Cernatur nunca tiene plata, para nada. Sí, pero dice, No, o participar. es decir, hoy día si uno evalúa en las regiones, Cernatur básicamente entrega un apoyo institucional, patrocinio, moral. Pero
Presidente, hay otra facultad que se va a leer un ratito más adelante que contempla financiamiento público-privado para distintas actividades que va a realizar la subsecretaría. A lo mejor cuando lleguemos a ese punto se podría resolver. La original número 30, no sé qué número quedó en este comparado. Pero es la penúltima. Gracias, presidente. Estaríamos con eso, entonces pasamos a la número 15, también una función traspasada desde Cernatur. Informar las solicitudes de patentes de turismo y requerir la cancelación de las mismas en los casos que determina el reglamento. Ahí tenemos a nuestra... Presidente, hoy día existe esta facultad que realiza actualmente Cernatur y que se refiere particularmente a las solicitudes de patentes de turismo, perdón, de restaurantes turísticos, en donde cada restaurante lo que hace es pedir un informe que es muy cortito para que Cernatur se pronuncie y con eso obtiene la patente en la respectiva municipalidad. Es el único caso que aplica, por lo menos hoy día. O sea, este informar se refiere a un trámite que está reglamentado. No es que tenga que comunicar, es informar. A solicitud de parte, a solicitud del respectivo restaurante. Perfecto. Sí. Emitir un informe. Exacto. Ya, perfecto. Esto no tiene que ver con la patente de restaurante, entiendo, sino que es que le agreguen que, que está regulado por la ley y que tiene sus propios requisitos, sino que es el apellido o el calificativo de turístico. Eso es lo que se está hablando. Entonces cambiamos a emitir informe. Sí. El verbo rector. Ante la solicitud. Sobre. Sobre la solicitud. Eso, sobre. Vamos, que nada la detenga. Gracias, senador. Calificar, registrar, el número 16, perdón, que es una función modificada. De acuerdo, se está estableciendo una nueva normativa de clasificación de turismo y por lo tanto lo que hicimos fue, eso hay una parte nueva en la ley que son todas las normativas de clasificación que vienen después, pero esta es la función que le corresponde y por lo tanto esta está adaptada a lo que viene después. Y la número 16 es calificar, registrar, perdón, aquí está 2 veces clasificar, eso es error mío. Calificar, registrar y clasificar, perdón, sí, toda la razón, yo pensé que me había equivocado. Junto a los centros regionales de turismo, los servicios turísticos que prestan empresas, entidades, establecimientos y en general cualquier persona, sea natural o jurídica, en vertido lo anterior le corresponderá determinar cuándo debe entenderse que un establecimiento o empresa posee el carácter de alojamiento turístico, de conformidad con lo dispuesto en la letra I del artículo 5º de la presente ley. ¿Cómo se va a calificar, registrar y clasificar a una persona natural? Yo entiendo que lo que va es que esa persona natural puede tener un negocio. Yo entiendo, pero lo que se califica es al negocio, no a la persona. Entonces, claro, entidad, establecimiento y en general cualquier persona. Pero una persona puede prestar servicios. ¿Persona natural? Es el servicio el que se ¿Cómo? ¿Cómo? Clasifica a la persona. Pero es persona jurídica. Es persona jurídica. ¿Cómo hace como persona natural? Prestando un servicio, digamos, de un honorario. Claro. Pregunto. Que venda sus servicios de organizar un evento. ¿Cómo está considerado su frente a Como honorario, claro. El guía de turismo clasificado. Los guías de turismo. ¿Está clasificado como persona natural? Sí. Buen punto, no sabía. Está bien. En general, cualquier persona, sea natural o jurídica. O sea, te encuentras en todas partes, un buen punto.
Pero Perdón, lo que presidente. Ok, pero yo entiendo que lo que se quiere clasificar es la actividad que Pero realiza un guía esa persona turístico natural. no hace una actividad como persona natural. Pero Es tú un servicio. calificas el Es servicio. un servicio Sí, califica de el ella. servicio, pero no la persona. Aquí dice calificar a la persona. No, dice calificar, registrar y clasificar junto al Centro Regional los servicios turísticos que presten. Faltaría la persona ahí. Prestan empresas, entidades de establecimiento y en general todas las personas sí, está bien. Claro, El servicio turístico lo presta. lo presta Ya, una ok. persona. Está bien la reacción. Está bien, está bien. Muy lúcida la senadora. Mayano, está bien, está bien. Está bien. No hay problema, no hay problema. Señor presidente, seguimos con la número 17 y quisiera saltármela. Esta la conversamos la vez pasada. Estamos en conversaciones porque esto es una función, las solicitudes de concesión se solicitan a la Gobernación Marítima y por lo tanto estamos en conversaciones con ellos para dejar una buena redacción al respecto, así que solicitamos dejar pendiente la votación de la función número 17. Respecto de la número 18, que también es una función traspasada desde Cernatur, se refiere a cooperar y asesorar a los organismos pertinentes en la puesta en valor de los recursos y atractivos turísticos. Esto es una función copiada literalmente de lo que hoy día hace Cernatur. Número 19, adquirir o enajenar material de promoción turística en conformidad con las normas que establezca el reglamento. Número 20, organizar, financiar y cofinanciar eventos, campañas, productos, entre otros, cuyo objeto sea la promoción de destinos y el desarrollo turístico de Chile y o participar de los mismos directamente o a través de otros órganos públicos o del sector privado, sean dentro del territorio nacional o fuera de este. Y por último, las más importantes... Ya, perdón. No, yo me quedé pegado, presidente, en la 16. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque esa podríamos dividirla en dos números. El primer número, que era el que estábamos conversando, de calificar, registrar, clasificar junto a Centro Regional de Turismo los servicios turísticos que prestan empresas, entidades, establecimientos y en general cualquier persona, sea natural o jurídica. Punto. Esa es una. Porque después dice, en virtud de lo anterior corresponderá determinar cuándo debe entenderse un establecimiento o empresa, ya no es persona natural, posee el carácter de alojamiento turístico conforme a... Esa es otra facultad. Entonces uno podría poner la 17, la 16 hasta jurídica, punto, y la 17 a partir de determinar. Una nueva... Porque esa es otra facultad. Podría ser, presidente. Podría ser, porque tiene razón el senador Arbó, encuentro yo, en la 17 que parta, determinar en virtud de lo anterior... Exacto. ¿Cuándo entender? O sea, cambiar el orden de las palabras. No, pero no, es que si es numeral, perdón, ¿puedo? Si es un numeral distinto, no puede ser en virtud del anterior, porque es un numeral distinto. No, en virtud del número... Determinar en virtud de lo anterior. Pero yo tengo una diferencia conceptual, porque creo que la segunda oración, o la última oración, tiene una relación de género-especie, o de especie a género más bien en este caso, con la primera oración. Porque lo que están haciendo aquí es calificando. Dentro de la calificación de la empresa, de los servicios, está el determinar cuando posee el carácter de alojamiento turístico. Es una especie dentro de la calificación. Por lo tanto, a mi entender, debería ser parte del mismo numeral. Hay relación especie a género entre la segunda oración y la primera oración. Determinar. Creo, no sé. Es que voy, señor, hoy en la noche observar el número 16. Falta que... No, tranquilo. Señora Michelle, ¿cómo quedaría? No, déjalo igual. Está bien. Primero lo... Igual, Quedaría separando. igual. Senador. En la 21, que era la más importante... ¿Se despegó de la 16? No, Sí, estoy en la 17, solamente reemplazar el informar por emitir informe también. No, pero la 17 está... ¿Pendiente? Ya, pero sí, dentro del pendiente, emitir informe, que lo considere. Ah, perfecto, toda la razón. Estábamos en la 20. Estábamos en la 21, que es cumplir las demás funciones que le encomienda la ley y las que le encomienda y delegue el subsecretario de Turismo. ¿Por qué? Perdón, ¿y por qué
Perdón, Francisco. ¿Y por qué le encomienda al subsecretario de Turismo si son las funciones de la subsecretaría? De la subsecretaría. Sí, jefe de servicio. Pero más jefe de servicio. Si se entiende que él actúa. Sí, toda la razón, toda la razón. Yo creo que la encomienda de la ley, punto. Punto. Toda la razón. Queda 21, cumplir las demás funciones que le encomienda la ley. Porque es absurdo que el secretario delegue en la propia subsecretaría. Claro. Además actúa en representación de... Que la encomienda se llama a sí mismo, ¿no? En este caso, se llama a sí mismo y se encomienda a sí mismo. Todo eso, señor presidente, era la número 55. Oye, pero esto puede tener influencia con tu Bis. No sé, yo delegué. Entonces hay que votar. Bueno, pues está delegado. Hay que esperar la indicación formal de ustedes. Ya, pero se vota. Estaría ok, Entonces ¿no? aceptamos. Ah, ya, perfecto. No puede ser aprobado el referéndum, porque nos falta la 17. Perfecto, pero lo dejamos el resto listo y... Está bien, pero queda pendiente el numeral. Es decir, aparte del numeral 17, no veríamos de nuevo el 55. Solo el 50, solo el 17. Sí, Si había otro cambio más, ¿no? Por lo menos el 16 se mantiene esta. Ya. Presidente, pasamos al número 13, que es de Su Excelencia el Presidente de la República, y se intercalan nuevos artículos. La idea aquí es la creación de los centros regionales de turismo, que son los antiguos Cernatur regionales, que forman parte de la Subsecretaría de Turismo. Entonces, les voy leyendo. Exactamente, esta es una indicación que estaba previamente y que dice, y lo que nosotros estamos proponiendo es hacer ciertas modificaciones a esa indicación. Dice, artículo 12 bis, créanse los centros regionales de turismo. Ahora exactamente. Los que forman parte de la Subsecretaría de Turismo. Existirá un centro regional del turismo en cada región del país a cargo de un director que colaborará con el subsecretario de Turismo en la implementación de la Política Nacional de Turismo de la respectiva región, El director del Centro Regional de Turismo dependerá de la Subsecretaría de Turismo y su cargo será seleccionado según las normas aplicables a los altos directivos públicos de segundo nivel jerárquico contenidos en el título sexto de la Ley 19.882. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 de dicha ley, el comité de selección estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Perdón? Un representante del ministro, perdón, me lo salté, sí, de Economía, Fomento y Turismo, un representante del subsecretario de Turismo y un integrante del Consejo de Alta Dirección Pública. Y esto es lo que queremos cambiar. Este comité presentará al gobernador regional una terna para que éste designe entre los 3 candidatos propuestos al nuevo director del Centro Regional de Turismo. Asimismo, para efectos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 19.882, el subsecretario de Turismo no podrá actuar por delegación del ministro. ¿Qué es lo que se hizo acá? ¿Se acuerdan que la discusión que habíamos tenido era cómo iba a interactuar esto con los gobiernos regionales? Entonces lo que hicimos fue... había una opción que era que el gobernador regional participara dentro de la elección y el acuerdo al que se llegó es que finalmente, sin cambiar la ley de APB, sigue funcionando la selección de los 3 candidatos a través de la ley de APB, pero quien elige al director del centro regional es el gobernador de la región que corresponda. De este director, el subsecretario. Sí. Ahora, esta es una... Eso es lo que quería consultar. Esta es un gesto al gobernador regional, porque no es una facultad traspasada o que esté por traspasar de acuerdo a lo que hoy día esté trabajando la Subdere, ¿no? Así es. ¿Está la Subdere? Esto está acordado con la Subdere. Va a ser un híbrido, porque el jefe del subsecretario. Sí. Sí, es una innovación, la verdad. El jefe político del ministro. Así es. Es una Lo designa el gobernador. Sí. Pero es su jefe. Eso es.
Bueno, hoy día en los hechos funciona bastante así también. Sí, pero ¿quién va, sí, pero a reportar? Pero es que el intendente no va a reportar, entonces... Sí. Sí, es una forma creativa, pero conceptualmente yo no me opongo, pero creo que hay que analizarla. Por eso creo que hay que analizarla, porque ¿quién es el jefe de este director? El jefe de servicio es el subsecretario y el jefe político es el ministro. O sea, depende al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, a la línea de mando podríamos decir el presidente de la República. Y en su designación participa el gobernador regional. Es un gesto. El punto a quién le dé lealtad o al subsecretario, ¿no? O subsecretaria. Ya, hay que darle yo no sé si existe esto, no sé si jerárquicamente digo. ¿Quién es su superior jerárquico? No sé si esto existe actualmente en la legislación, no, porque los gobernadores regionales es una figura nueva. ¿Existe otra figura similar? Porque el que nombra al final le dice, bueno, tú respondes a quien te nombra, pero jurídicamente a quien debe responder al subsecretario. Entonces ahí se podría generar algún tipo de conflicto. Pregunto si existe en la legislación actual alguna fórmula similar que el Ejecutivo tenga a la memoria en este momento. Presidente, esto lo conversamos en la sesión del jueves antepasado, creo que fue. Antes, porque en el fondo... No, porque en el fondo lo que buscábamos acá era decir, dentro de las funciones que se traspasan efectivamente de la traspaso de competencias fuertes que hay en los gobiernos regionales está el tema del turismo, de hecho. Fomento, qué sé yo. Además, es el que pone casi toda la plata. Además de ello, los planes de turismo comunales, provinciales, regionales y todo tienen que tener, por supuesto, su lineamiento con la política nacional de turismo. Entonces, era muy raro decir, o nos pareció por lo menos, decir que ya hay que, entre las grandes funciones del gobierno regional está todo este tema de fomento turístico, ¿sí? De que además el gobierno regional va a poner casi toda la plata y el gobierno regional iba a ver cómo por el lado pasan todos los nombramientos de... Entonces la manera de hacer conversar esta nueva institucionalidad, que es completamente nueva, y por tanto estamos dando un paso que es el primero y que probablemente sea seguido en otras cosas más, es que se siga el sistema de ADP para seleccionar, pero que sea el gobernador regional el que dentro de esa terna nombre y así producir un vínculo más fuerte entre la estrategia y el compromiso turístico de la región con la institucionalidad de turismo del país. Ese fue el criterio, se conversó con el subsecretario porque al principio parecía muy disruptivo y el subsecretario señaló que estas son las cosas en las que ellos quieren dar justamente un paso adelante, así que estaba de acuerdo en esta propuesta. Mi única consulta es qué pasa si no se da ese paso. Entonces vamos a quedar con una ley que efectivamente le va a consultar al gobernador regional para la designación de este cargo en un marco jurídico que a lo mejor no se va a dar. Bueno, antes de continuar quisiera pedir la unanimidad para poder prorrogar algunos minutos. Entonces le ofrezco la palabra a Francisco del Río y cerramos la sesión. Solo para señalar, primero la consulta del senador Arboe por su intermedio, yo diría que lo más parecido aquí es un director de servicio, ¿ya? Que debe una dependencia jerárquica a su director nacional, ¿ya? Y a través del subsecretario al ministro. La virtud para nosotros de esta norma es que al proponer desde lo ejecutivo una terna o cuaterna, me señalan que sí, puede ser hoy día, habría que corregirlo, y que sea una entidad de origen distinto como el gobernador regional quien decida, los obliga a vincularse en el proceso previo. Esa es la gran virtud que tiene. Obliga a ambas partes a acercarse a un terreno neutral y decir, bueno, porque no es concebible que simplemente esto se transforme en un frontón en el que todas las ternas se rechacen, o todas las cuaternas se rechacen y se declaren desiertos los cargos. Obliga a hacer política regional antes de los nombramientos. Y esa es la gran virtud que para nosotros tiene este esquema.
conceptualmente no soy partidario de los nombramientos mixtos, salvo para organismos de carácter autónomo. Porque la pregunta es cómo se procede a la remoción. Pues, se designa una forma como se remueve. Alta dirección pública, pero los funcionarios de alta dirección pública también pueden ser removidos en sus cargos. Hay algunas normas de indemnización, en fin, especiales, pero pueden ser removidos en su cargo. Porque el punto es a quién le tiene que hacer caso. Si eso en la dinámica de la realidad, ¿a quién le tiene que hacer caso? Y cuando hay una institución que es bicéfala y tiene dos cabezas, eso genera problemas en la gestión para efectos de tomar decisión y ordenar para abajo una determinada gestión. Entonces, ¿por qué digo? Porque los nombramientos mixtos tienen sentido para órganos autónomos, porque ahí participan incluso distintos poderes del Estado, o otros poderes del Estado. De la Corte Suprema tiene un nombramiento mixto, se elabora una quina por la Suprema, el presidente elige un nombre, el Senado ratifica o rechaza. Participan los tres poderes del Estado. Los directores del Banco Central también tienen un nombramiento mixto, pero son instituciones autónomas. Pero para mí entender por un principio básico jerárquico, independientemente de las consultas que se pudieran hacer, el jefe tiene que designar y el jefe tiene que poder remover. Y la fórmula mixta, puede ser un gesto bien intencionado, puede generar después problemas de falta de alineamiento institucional con determinadas políticas cuando hay contradicción o visiones encontradas de parte de dos autoridades que son autónomas. El gobierno central por una parte y los ministros subsecretarios y por otro lado los gobiernos regionales. Entonces, por eso digo, no me opongo per se a la norma, pero creo que hay que darle una vuelta desde el punto de vista del diseño institucional. Y por eso preguntaba si hay otros casos similares. Estoy hablando con nombramientos de alcalde, por ejemplo, en que participen, porque el equivalente a un gobernador regional es un alcalde en el municipio. Y si no lo hubiera, que le demos una vuelta, por las implicancias institucionales que esto pueda tener. Porque hay distintas hipótesis, que al gobernador no le guste ningún nombre y empieza a declarar desierta las ternas. Vamos a tener un servicio acéfalo. Y la dinámica de los hechos, que el gobernador decida uno y le dice, yo te nombré, por tanto, yo soy tu jefe. ¿Y a qué le tiene que responder? Porque nos ponemos en la hipótesis de que la coordinación es positiva. Yo creo que hay que promover la coordinación. Pero para promover la coordinación se tienen que establecer incentivos. Pero la normativa tiene que ver cómo resolvemos cuando no hay voluntad de coordinación entre los entes públicos. Y tiene que haber una forma de resolución de esa falta de coordinación, de esa falta de voluntad de coordinarse. Que son pues la ley tiene que poner en la hipótesis mala, no en la hipótesis buena. Para la hipótesis buena no se requiere ley, no se requiere norma jurídica. La norma jurídica tiene sentido para la mala hipótesis, para resolver precisamente conflictos. Entonces, reitero, conceptualmente más bien tengo una duda y creo que habría que darle una vuelta. Senador Arboe. A ver, hoy día eso se produce. El director regional del IND, por ejemplo, es designado en una terna por el intendente, que es designado del mismo ejecutivo. Pero su grado de dependencia y las órdenes las recibe el director nacional del IND. O sea, tenemos un problema. Participa activamente el intendente. Lo que quiero decir, claro, lo que quiero decir es que esta situación que se da incluso entre un gobierno que designa a los intendentes y a los ministros y a los directores regionales, se va a acrecentar con la lógica del gobernador regional electo, que fue parte de mi observación respecto al tema de fondo, digamos. Es que no está bien resuelto el tema, no está bien resuelto el sistema en general de administración regional que se dio. Esto, efectivamente, esta es una posibilidad que va a existir, por de pronto no solo la influencia en la designación, sino en la gestión, porque lo más probable es que el director regional de turismo del Centro Regional de Turismo vaya a buscar financiamiento al FNDR, y el FNDR va a depender del gobernador regional, y si el gobernador regional siente que esa persona no le responde a él, no le va a dar un peso. Entonces tenemos un tema, ¿ya?, que es más global que solo respecto al turismo, que en temas generales. Ahora, así todo, lo que planteé en su minuto es que no se puede dejar fuera al gobernador regional de un proceso de designación de alguien que va a participar de su proceso, porque si lisa y llanamente el gobernador regional no participa del nombramiento, lo va a sentir ajeno, y ahí sí que ya evidentemente no va a tener ningún tipo de consideración. Y por último, yo creo que está bien adecuada respecto a esa realidad. Y segundo, en el inciso segundo de este artículo dice: el director del Centro Regional de Turismo dependerá de la Subsecretaría de Turismo.
eso no corresponde, porque evidentemente el director regional es parte de la subsecretaría, es un funcionario de la subsecretaría. Entonces yo sugeriría eliminar esa parte y decir, en ese inciso segundo, el director del Centro Regional de Turismo será seleccionado según las normas, con lo cual evitamos, digamos, esa doble interpretación, porque alguien podría decir, mire, yo dependo de la subsecretaría de Turismo, pero no del subsecretario, cosa que no tiene lógica si el subsecretario es jefe de servicio. Eso. Y me tengo que ir a continuación. Senador Elizalde, terminado. Yo digo que le demos una vuelta, porque el ejemplo que cita el senador Arboe corresponde a autoridades que tienen todas una dependencia única o unitaria, que es del presidente de la República. En este caso, el gobernador es autónomo al presidente de la República. Y por tanto, yo creo que se asimila más a un alcalde que a otro funcionario o directivo público, al alcalde en particular. Porque el alcalde le puede decir que no al presidente, el presidente le puede decir que no al alcalde. Están obligados a coordinarse porque si se coordinan le va bien al país y le va bien a la comuna. Y los alcaldes son astutos y pragmáticos y tratan de no pelear, da lo mismo en su línea política, no se pelean con los presidentes porque eso permite que efectivamente funcione de mejor forma su gestión municipal. Pero el gobernador regional, al igual que el alcalde, puede eventualmente estar en desacuerdo con el planteamiento. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros estamos haciendo un cambio cultural con la descentralización de la cual yo soy partidario, que es terminar el concepto de que todo depende del presidente de la República y radicar las decisiones que tienen impacto territorial en quienes viven en el territorio. Pero démosle una vuelta para evitar esta lógica bicéfala que pudiera generar problemas para el futuro. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.